¿cuántos de ustedes en algún momento han atravesado por oscuridad que no ven el final? En situaciones personales o también tal vez físicas. ¿Cuántos han entrado en algún lugar que no se ve el fondo? Y para nada que uno se asusta. Algo bien bobo, pero uno cuando era pequeño se asustaba con esto. ¿Cuántos se acuerdan? Escuche bien porque esto va a delatar algo. ¿Cuántos se acuerdan de unas machinas que iban por los pueblos que le llamaban el gusanito? ¿No se acuerdan de eso? Para los menores, es una máquina que da vuelta y hace así como un gusano, ¿verdad? Entonces da vuelta, empieza suave y lo hace bien rápido y de momento se tapa. Le sale como una cosa así, una tela y lo tapan. Entonces, ese era el momento que los noviecitos se besaban. Como yo era menor, yo nunca hice eso, pero eso me lo dijeron. La cosa es que yo recuerdo que cuando eso se tapaba, yo tenía, mira cómo están todas las que se besaron. Lo supe todo, rápido empezaron, no, mira, yo me acuerdo, muchacha. Les revivió unos pensamientos ahí. Vamos, corten eso, vamos a ver. Pero yo recuerdo que yo de pequeña, cuando eso se cerraba, a mí me daba un poco de temor y agarraba a mi prima o a mi mamá, al que sea que estuviera al lado mío. Porque cuando llega una oscuridad, a uno le da temor. Aunque tú escuches la voz, tú empiezas a tantear las pisadas. ¿Por dónde es? En las casas nuestras, por lo menos la mía, desde que el huracán nos amenazó que venía, la cerramos. Tenemos una fortificación en la casa. Y como hay unas amenazas de que vienen otros, seguimos en fortificación. Hay que tener todas las luces prendidas, porque no se ve. Hay una ventanita, la puerta de cristal que nos las abrieron, gracias al Señor. Pero no se ve, es todo oscuro. No me gusta la claridad, porque la oscuridad, por mis recuerdos, me trae malos sentimientos. No me gusta la oscuridad. A mí me metieron miedo con el cuco en la oscuridad. Los que no sepan qué es eso es como el boogeyman, es como mira, pórtate bien que viene el cuco y está bajo la cama, imagínate. O sea, la oscuridad te trae malas conexiones. Y cuando estamos en el Señor y atravesamos por situaciones que se parecen a la oscuridad, no nos gusta. Queremos evitarla, haríamos lo que fuera por evitarla. De hecho, a veces uno dice en broma, ay, Señor, llévame. ¿What? Porque es tanto lo que no quiero pasar por la oscuridad que a veces decimos disparate y decimos cosas que no deberíamos decir. Yo creo que yo dejé mis espejuelos allá. Porque ahora no voy a poder ver. Deben estar ahí mismitos. Mientras ellos me lo consiguen, yo voy a tratar de ampliar esto para poder leer bien. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a estar en primera de Pedro 1. Sí, esos también, sí. Gracias. Primera de Pedro 1. Y vamos a leer del 3 al 12. Y vamos a orar antes. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se sienten como que quieren orar? Amén. Sabes que teníamos en el servicio que hacemos siempre antes de que ustedes lleguen a las 10:30, le llamamos el meeting before the meeting, la reunión antes de la reunión. Había una presencia de Dios
tremenda, tremenda, solamente por expresarle al Señor y darle gracias al Señor por su amor. Y su amor estaba allí. Y yo espero que eso mismo, una vez que usted se sentó ahí, haya sentido lo que estaba en este lugar, lo que está en este lugar. Leemos acá, 1 de Pedro 3. Cierto, ustedes sí que están amolados. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Padre mío, elevamos a ti, Señor, la gloria, la honra. No seríamos nada sin ti. Tú eres quien nos has dado a nosotros el impulso, la gracia. Tú eres el que nos has abierto camino, Señor. Tú eres el que nos das la paz, nos das el gozo. Aunque lo perdamos en el camino un poco, Señor, tú estás allí para devolverlo, para darlo una vez más. Te damos gracias por eso. Esta es tu palabra, la que vamos a enseñar, Señor, y te pido, Padre, que quebrante nuestro espíritu, que se meta dentro de nosotros y nos haga cambios. Que es por lo cual fue enviada, Señor, no regrese atrás vacía, sino que regrese con el efecto de lo por cual fue enviada. Señor, para tu gloria, para poder expandir el reino, para que otros vengan a ti, Señor, por nuestros testimonios, para que otros vean, Señor, que si salimos a través de la oscuridad, Señor, otras personas lo pueden hacer. Para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. En esta mañana le titulé específicamente, el del domingo pasado le titulamos Al Otro Lado, y a el amanecer se acerca. El amanecer se acerca. La oscuridad no dura una eternidad. La noche no es eterna, el amanecer se acerca. Amén. Y en 1 de Pedro 1, del 3 al 12, decimos, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Permítame hacerle alguna explicación de lo que está pasando aquí. Eso que dice ahí es bonito, ¿verdad que sí? Dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Quisiera que fuéramos al número 1, allí mismo al 1. Quiero que escuche bien. ¿Le gustó el 3? Escuchen, miren el primero. Dice, este es Pedro que está enviando esta carta. Pero déjenme explicarle algo que le expliqué al grupo anterior. En este tiempo las cartas se daban con papiro. Entonces, ahora mismo nosotros cuando hacemos una carta, ¿dónde firmamos? Al final, ¿verdad? Hacemos toda la carta, te amo mucho, Brenda Cabán. Pero en este tiempo, quien enviaba la carta ponía el nombre al principio. ¿Se dan cuenta de las cartas de Pablo que también dicen, rápido dice, soy Pablo? Y era importante que estuviera al principio para que los que iban a escuchar le prestaran atención. Porque depende de quién viniera la carta, usted le prestaba atención o no. Entonces, el papiro, como ustedes saben, va enrollado. Esa es la carta, así era que se hacía. Cuando la abren, era necesario que rápido se viera el nombre. Si lo hubieran hecho como hacíamos nosotros, que lo ponían al final, el papiro era larguísimo y podía llegar allá abajo y mira a ver quién la firmó. Mira a ver de quién es para ver si vale la pena leer todo esto. Pero entonces ellos lo hacían al principio para que tomara fuerza y carácter las personas que lo iban a escuchar. Entonces, por eso es que empieza la carta, la primera carta, empieza Pedro y después dice, pero no soy cualquier Pedro. Soy Pedro, apóstol de Jesucristo. Escúcheme bien, porque esta carta se le envía a los cristianos que están siendo perseguidos a nivel de muerte. No era porque hablaban mal de ellos y cositas así.
en un momento dado empezó de esa manera, no le compraban las cosas, pero después se puso la cosa difícil y los mataban. Entonces tenemos que Pedro entiende, que la gente necesita escuchar lo que él tiene para decirles. Es importante que me escuchen. Y le da las credenciales. Yo soy Pedro y soy Pedro, apóstol de Jesucristo. Y la gente dice, wow, espérate, si es Pedro el que caminó con Jesús, tiene algo muy importante que decirnos. Porque hasta en ese momento estaban siendo mártires los que habían estado con Jesús. Y era importante que si alguien estuvo con Jesús, nos diga lo que ellos tienen para decirnos. Era sumamente importante. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Si era cualquiera no importaba, pero si era un apóstol de Jesús, en ese momento era sumamente importante. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos para matarlos. No era porque le iba a decir algo bien bonito solamente, le está dando unas instrucciones vitales. Entonces tenemos que le dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mira esto, escuche bien. Esta carta es específicamente para aquellos que han sido elegidos. ¿Cómo somos elegidos? Porque cuando usted recibe a Jesús, usted es el que elige a Jesús. Pero hay unas personas que él escribe, ustedes son los elegidos porque son extranjeros dispersos, son el pueblo de Dios que ya no han podido estar juntos, sino que se han tenido que separar para buscar que no les maten. Pero ustedes se reúnen, ¿se acuerdan del pececito? Que hacían un pececito para poderse reunir escondidas y se reunían en catacumbas, en cuevas. Esa gente es a quien Pedro le está escribiendo, le está diciendo, porque ustedes son perseguidos, les estoy escribiendo, porque son elegidos. Escúcheme bien, a esta gente no solamente es que le hablaban mal en la calle, o le daban de codo, o no le compraban lo que ellos vendían. Esta gente los estaban persiguiendo para matarlos. Es una historia verídica, es algo de vida o muerte. El que estaba ahí y recibía esta carta y decía, oh, yo soy un elegido, porque soy extranjero, estamos dispersos. Y le menciona esos diferentes lugares donde esta carta iba a estar llegando, donde ellos estaban. Muchas de las veces, y vamos a seguir viendo, nosotros creemos que somos solamente perseguidos por ya ser perseguidos, porque la gente no nos soporta o porque sencillamente te van las cosas mal. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Ahora mismo, si tú estás siendo perseguido por Jesús, eres un elegido. Sácate de la mente esa de que yo soy pobrecito yo, y empieza a pensar que si hay alguien que te está lanzando piedras porque eres un seguidor de Cristo, déjame decirte, estás en el equipo de los elegidos. Amén. Y yo, oh, pastor, a mí de verdad que no me gusta eso. Bueno, te va a llegar tarde o temprano. Te va a llegar tarde o temprano. Vamos entonces al 3, de nuevo. Gracias. Entonces, piense esto. Pedro comienza diciendo, ustedes son elegidos, estoy enviando esto a donde quiera que ustedes estén. Y mira lo que él le comienza a decir. Y le dice, alabado sea el Señor. Claro, eso son unas cartas, ¿verdad? Padre de nuestro Señor y todo esto. Entonces dice, hecho nacer de nuevo mediante la resurrección. Le hace hincapié de qué es lo que Jesús hizo. Oye, escuchen bien, te estoy hablando del Jesús que resucitó para que tengamos una esperanza viva. La cosa es que esta gente estaba muriendo por seguir a Jesús y le está diciendo en la carta para que tengan una esperanza viva. No salgan a la calle porque los matan, pero van a tener una esperanza viva. Próximo.
Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege. Escuche bien. Él le está diciendo, ustedes son los elegidos, están esparcidos, pero hay algo poderoso que Dios tiene para ustedes en los cielos, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Le está diciendo, manténganse firmes, va a llegar un buen momento. Seguimos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Él sabe a quién le está escribiendo esto. Seguimos. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Está diciendo, el oro tiene que pasar por el fuego para que se le pueda sacar el brillo, para que se le pueda sacar el valor mejor, ¿no? Lo ponen en fuego y se derrite y ahí se saca la figura. Él está diciendo, ustedes, escuche bien, porque esa palabra nos hace ahora en este tiempo también pensar, porque algunos de ustedes o de nosotros estamos pasando por situaciones que a lo mejor no es de muerte, pero a lo mejor usted está en una crisis. Y Dios nos está diciendo, ustedes hay que pasar por el fuego. No lo puedes brincar, porque si lo brincas vas a perder el brillo, vas a perder por lo cual de verdad necesitamos pasar. No se puede brincar. Si estás pasando por fuego, guess what? Tienes que pasarlo. Tenemos que pasarlo. ¿Qué emoción es pasar por el fuego? ¿Qué emoción? ¿Quiere uno salir de ahí rápido? Mira, qué emoción pasar por el fuego. Mira, si el fuego es fuego. Yo lo que quiero es salir rápido. Entonces, si es salir rápido, me tengo que quedar. Entonces el 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Sabes por qué puede dar ese gozo a gente que no lo ha visto? Nosotros, por fe. Porque algo sucedió en tu vida que el Espíritu Santo tocó tu espíritu y tú no entendías lo que pasaba, pero hay algo que se te transformó. Hay algo que te abrió los ojos. Hay algo que de momento dice, yo no sé qué me pasa, pero ¿por qué me siento así? Esa es la convicción, ese es el toque del Espíritu Santo. Amén. Entonces, seguimos al otro. Pues están obteniendo la meta de su fe. Quiere decir, estamos caminando para donde tenemos que caminar, que es su salvación. Seguimos. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Seguimos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado, los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar esas cosas. Le está cerrando hasta ese capítulo, le está cerrando esa carta, diciéndole, lo que ustedes tienen, que aunque lo están persiguiendo, ustedes han crecido en una fe que no todos, aún los que han estudiado, no la tienen. Porque la fe sí creemos leyendo y aprendiendo, pero hay una fe que se va a añadir a través de lo que nosotros establecemos por seguir a Cristo. Dependiendo de cómo nosotros caminemos agarrados
del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo que nosotros crezcamos? A todo este tiempo nosotros estamos, ellos, ¿verdad? Ellos están entendiendo que están siendo perseguidos. Ellos están entendiendo que creyeron en un Señor, que el Señor que está ahí en ese medio ahora no comparte ese señorío con él. Tenemos el emperador. El emperador no quiere compartir ese señorío. El emperador dice, yo soy el Señor. Y los cristianos dicen, Jesús dijo que Él era el Señor. Piensen en esto, hay una cultura rompiéndose con otra cultura. La cultura donde este pueblo está es la cultura romana. Y esta gente ahí no van a pensar como los cristianos. De hecho, si leen los Corintios, usted se va a dar cuenta que el pueblo cristiano tenía mucha influencia de lo que estaba sucediendo ahí. Y ahora Jesús, cuando Jesús viene, le está diciendo al pueblo que estaba ahí contaminado con los romanos, le está diciendo, hey, ¿sabes qué? Si tú deseas a una mujer solamente por desearla, ya pecas. Pero en ese momento la cultura no era esa. Y aún las personas que estaban en el judaísmo estaban ahí, estaban siendo muchos de ellos contaminados. ¿Por qué? Porque los romanos lo que manifestaban era, oye, después de una cena, después del postre tenemos una orgía. Esa era la vida de ese tiempo. Tú te encontrabas con tu amigo, me invitaron a una cena. Ya tú sabías lo que iba a pasar. Esa era la cultura. Y ahora viene Jesús y rompe esa cultura y le dice, no, güey, espérense. Así no fue que se estableció. Cada hombre con su esposa y cada esposa con su esposo. Y ellos empezarían, wow, that's a new one. Parece que es algo nuevo, déjame escribir eso es interesante. O sea que no más orgías. No. Ya no te tienes ni que acostar con la mujer para pecar, ahora solamente si lo piensas. ¿Cómo es? Nadie me había dicho esto. ¿Cómo es que ahora alguien me está diciendo y está rompiendo con lo que yo sabía toda la vida? ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos perseguidos, pero hemos sido elegidos. Estamos siendo elegidos para hacer cambios. Tenemos que sí pasar por la oscuridad, pero la oscuridad es un buen tramo. Y en este momento nos estamos encontrando con que el mismo Pedro, ya Jesús murió, ya resucitó. De hecho, se cree que este libro, cuando él hizo esa carta, fueron como a los 62 años o 64 años después que Jesús murió. Y bien interesante porque es su primera carta. Y 5 años después a él lo matan, crucificado. Y él no quiere morir igual que Jesús y dice, mejor me ponen con los pies para arriba. No quiero morir igual que mi maestro, que mi Señor. Pónganme al revés y así es que él muere. Tú quieres morir al revés, no hay problema. Pero lo que te quiero decir es que en todo este tiempo la cultura se está rompiendo. Acuérdense, no había Facebook, no había noticias así. Las cosas se hablaban, era por hablarse que se regaba las noticias. Jesús muere, resucita y eso se tarda en seguir la comunicación regándose. Y de la manera en que pueden mejorarlo es con cartas, con lo que vemos a Pedro escribiendo una carta. Y Pedro lo que le está queriendo decir es, hey, mi gente, ustedes están pasando por situaciones difíciles, pero no se preocupen, aunque estén pasando por eso, el Señor tiene lo mejor para ustedes. El amanecer va a llegar. Va a llegar el amanecer. Tenemos que parece como que esto no se va a terminar, pero es posible que ya mismo se termine. Miren, quisiéramos que viéramos el personaje de Pedro. Pedro, él está escribiendo esa carta, pero Pedro fue uno de los apóstoles, claro que sí.
primero que lo encontraron pescando. Jesús lo encontró pescando. Y esto es bien importante. Y voy a tratar de meter muchas cosas rápidas. Para que Pedro, la razón por la cual Pedro estaba pescando era porque no había tenido éxito consiguiendo un rabí. Wow. Los hombres buscaban un rabí para que ellos fueran sus mentores. Y ese rabí le daba exámenes. Tenían que saberse todo el Pentateuco de memoria. Diferentes maneras para que el rabí dijera, ok, yo te recibo como estudiante. Si Pedro estaba pescando era porque los rabís que estaban por alrededor lo habían negado. Pedro, mejor vete a pescar. Quiere decir que Pedro había sido uno desechado de los extranjeros. Elegido, pero extranjero. Cuando Jesús lo escoge, es una super noticia. Porque entonces este nuevo rabí que comienza a dar clases, me buscó pescando. No tuvo Pedro que pasar ningún examen. Pero apareció este Jesús y le dice, tú sabes qué, yo creo que te voy a llamar. La cosa es que Pedro no tenía las cualificaciones para ser un estudiante de un rabí. Y vemos características de ese hombre cerrero hasta cierto punto, como lo podemos describir, que le cortó la oreja a uno de los soldados, negó a Jesús. Era difícil a veces con él las conversaciones. Él rápido quería estar al lado de Jesús, pero creía que eso era lo que le iba a dar la salvación o la posición en el cielo. Tenía una personalidad difícil. No mire al de al lado suyo. Era Pedro. Tenía personalidad difícil, pero escuche bien, porque nosotros podemos tener personalidades difíciles. Yo no tengo una personalidad fácil. Pregúntele a la gente que está a mi lado. Yo me someto a la voluntad de Dios, pero yo quisiera hacer otras cosas como me dé a mí. ¿Cómo me dé qué? La gana. Y tengo que decir, no, Señor, es como tú digas. Pedro no preguntaba mucho y lo hacía. Pero vemos que ese mismo Pedro que estaba descualificado espiritualmente y emocionalmente, era un extranjero. No lo habían querido para darle ninguna dirección a nivel de rabí. Ese es el mismo que Jesús fue y lo buscó. Fue de los primeros que recibió. Y vemos a ese que lo niega, a ese que sufrió tanto por la pérdida de Jesús que no lo podía contener. Vemos a este hombre escribiendo una carta y diciéndole a los demás, tranquilos, el amanecer va a llegar. Vemos a un Pedro que negó a Jesús, que fue un dolor de cabeza. Hay cosas que no se mencionan en la palabra porque no habría espacio. Pero mencionaron al soldado sin oreja, gracias a Pedro. Es importante que si eso salió es porque traía una característica de este hombre que luego lo vemos tan fiel. Porque a veces nosotros le cortamos la oreja a la gente. Y nosotros mismos nos descualificamos. Y no, ya le corté la oreja a forget it, ya no hago nada más. Le salí con una cosa a esa persona que ya no hago nada más. Ya, Señor, hasta aquí. Pero el Señor dice, no, sigue. Yo, mira, voy a tener que sanar la oreja yo. Ponle la oreja para atrás, vamos a sanar a este hombre.
Vamos a hacer este arreglo. Y el Señor va y acude al corazón del otro y se habla y se arregla la cosa. Pero Él necesita que entendamos que no vamos a ser perfectos, no lo somos. Sin embargo, Él como quiera tiene algo con nosotros. Y vas a poder crecer de esa personalidad indomable. Vas a poder someterte a un nivel que vas a decir, no me sacrifiquen de la manera en que mi Señor murió. No soy digno de morir como Él. Pónganme al revés. Porque no quiero morir igual que mi maestro. El que me fue y me buscó donde ya no estaba cualificado. Dios hace con nosotros como Él quiera. Él quiere hacer cosas contigo. Esta mañana el Espíritu Santo enfatizó de la manera de traer liberación, de la manera de traer situaciones en nuestra vida que se corten. Situaciones en nuestra vida que usted ya las pise de una vez y por todas. Que no le siga dando tanta vuelta a la cosa. Que si es la manera de hablar, que lo ponga en la presencia del Señor. Señor, lo pongo en tu presencia. Si es la manera de actuar, un producto de tu ser, de tus emociones, igual, ponlo de la presencia. Si tienes todavía egoísmo, si tienes todavía altivez, el Espíritu te lo ha dicho. Tienes problemas de perdón, no has perdonado, el Espíritu te lo dice. Porque la realidad es que donde quiera que estemos, como estaba en el 3, en el 1 o el 3, donde quiera que estemos espiritualmente, emocionalmente, Él nos está diciendo, allí donde parecía que no estabas cualificado, yo te estoy diciendo que eres escogido. Que la situación está mala, pero es porque yo te escogí. Tal vez no entiendes por qué estás pasando por esta oscuridad, por este problema. Tal vez no lo entiendes, pero asegúrate que el amanecer va a llegar. La oscuridad no se queda siempre oscura. La noche hay un momento que va a amanecer. Yo no sé si va a ser a las 5 de la mañana, no sé si es a las 6 o a las 7, pero el amanecer llega. En la oscuridad no te vas a quedar todo el tiempo. El Señor tiene algo establecido y lo quiere lograr. Lo quiere lograr. Esa es parte de nuestra función. Una de las cosas que quisiera dejar establecido antes que se me acabe el tiempo. A veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. No les digo a ustedes que eso es fácil. A veces no sabemos. Al principio, cuando yo estaba en la iglesia como oveja, yo hacía muchas cosas. Hacíamos muchas cosas, mi esposo y yo. En una ocasión teníamos los jóvenes y a la misma vez los niños. Y yo teniendo hijos. Era bien emocionante porque yo al frente de los muchachos, yo les tenía que decir, hey, guess what? Viene otro más. A los mismos muchachos, los jóvenes, y yo, pero otro más. Oye, pero los mismos muchachos me hacían broma a mí. Y mientras estaba haciendo cada una de esas cosas, se tenía que limpiar el baño, se limpiaba baño. Se tenía que limpiar otras cosas, se limpiaba otras cosas. En el nursery, if you know what I mean. Se tenía que barrer, se barría. Se tenía que dar un estudio, se daba un estudio. Se tenía que predicar, así empecé a aprender. Se tenía que cantar al frente, así aprendí a cantar al frente. Con el micrófono todo chorreando de sudor, pero lo hacía. Y yo no sabía para qué es que Dios me quería. Porque el abanico era grande. ¿Qué cosa es? Y tal vez tú estás igual. Tal vez tú tienes una posición, tal vez te has pensado, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. ¿En qué tú me has llamado? Lo que yo te puedo decir es
Continúa, porque en ese caminar el amanecer va a llegar. En ese caminar Dios te va a decir específicamente qué es lo que vas a hacer. Y cuando Dios nos puso como pastores, mi primera reacción, antes de Él llamarnos como pastores, mi primera reacción fue salir corriendo. En serio, por algunos que no conocen la historia. Nuestro deseo era, vámonos para Orlando. Mi esposo ya le habían entregado una carta de layoff, se iba a quedar sin trabajo. Mira cómo es esta de gente de cruel, se la dieron un año antes. Pero mira, para esta fecha te quedas sin trabajo. También le dieron un año para investigar, ¿verdad? La cosa es que no lo llamaban de ningún sitio. La cosa es que estaba perfecto. Yo le dije, vamos, solicité en Orlando y nos vamos para Orlando. Obviamente Dios cerró esas puertas y el Señor nos habló por medio de personas que Dios movió desde Orlando y nos habló, le habló al board que teníamos en ese tiempo y caímos como pastores. Y digo caímos con mucho hincapié porque no lo estábamos buscando. Habíamos tenido llamado pastoral, Dios me había dado a mí una visión en cierto momento dado, pero jamás pensé que era el senior pastor. Siempre pensé que era, tú sabes, acompañando al pastor que teníamos. Te estoy dando esta historia porque tú nunca sabes dónde vas a caer con Dios. Porque nosotros nos subestimamos. Yo lo hice. Yo no sirvo para eso. No, está bien jugar a iglesia, pero that's a big deal. No quisiera tener que tener esa responsabilidad. Yo había visto a mi pastor, que es mi amigo, yo lo había visto sufriendo a ellos como familia. Y decía, no, yo no quiero eso para mí. Pero caí ahí, porque Dios se le ocurrió hacerlo. Dios tiene cosas contigo que tú te estás negando. Y Él te está diciendo hoy, tú eres de los escogidos. No va a haber forma que te escapes. Tarde o temprano vas a caer en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque si tú le amas, tú le has dicho, yo me someto a ti. Pero tan pronto te empiezan a dar las pisadas nuevas, te frenas. Y yo te vengo a decir en esta mañana, el Señor te ha escogido. Estarás pasando por la oscuridad, estarás pasando por situaciones difíciles, pero el Señor te ha escogido. Estarás disperso emocionalmente, no sabes bien para dónde tienes que ir, estás medio desorientado, pero el Señor te ha dicho hoy, eres de mis escogidos. Aunque estés regado, yo te voy a recoger porque yo tengo cosas contigo. Lo hizo con Pedro, lo hizo conmigo y lo va a hacer con cualquiera que esté dispuesto a hacerlo. En esta mañana yo quiero que usted entienda. Yo no sé diferentes llamados que Dios tenga con cada uno de nosotros, pero yo sí confío de que aquí hay pastores, que aquí hay profetas, que aquí hay evangelistas, que aquí hay misioneros. Y no estoy hablando solamente de la edad de nosotros, estoy hablando de las generaciones que llegan, las que siguen subiendo. Que Dios te ha llamado. Y voy a sonar fuerte, pero that's the way it is. Acuérdense, yo soy como Pedro. No es solamente acalentar un asiento. El Señor nos llama a servirle. Pastora, pero ahora estoy pasando por el tiempo oscuro. Todos lo vamos a pasar. Unos más rápidos que otros. A lo mejor el túnel de algunos es más oscuro que el de otros. Pero cada uno lo vamos a pasar. Y yo te aseguro que yo quiero pasar el mío agarrado de la mano derecha de mi Dios.
Porque siempre cuando pasemos por ese lugar, Dios no te envía a ti y te recibe en el otro lado. Él lo pasa contigo. Él lo pasa contigo. Y lo que te quiero decir es, te vine a apretar los tornillos. Porque tú quieres vencer, tienes que empezar a caminar. Tienes que empezar a hacer lo que tengas que hacer. Pastora, pero tengo esto, tengo lo otro. I know. Yo he estado ahí. Tú me quieres preguntar, hablamos después. Pero yo he estado ahí. Se puede. Yo no sé por qué es que al Señor se le ocurre poner todas las dificultades a la misma vez en ocasiones. No sé. Esa puede ser una buena pregunta para cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué no las distribuyes? Pero no, Él le da con hacerlo todo junto. Un balde de cosas. No sé, pero te lo digo, que he salido a flote. Que me da trabajo, pero salgo. Porque prefiero hacerlo con Él a que tener que hacerlo sola. El amanecer se acerca. Pedro fue un descualificado y lo logró. El hombre que lo negó murió después por él, por su Señor. Y le está diciendo al resto de los seguidores de Jesús, le está diciendo, están escogidos porque han sido esparcidos. Son de la gente que Dios escogió para que se lleve el evangelio a otras villas, a otros pueblos. Y así se esparció el evangelio de boca a boca, de papiro en papiro. Si Dios lo hizo una vez, lo hace otra vez. Si Dios lo hizo con algunos, lo va a hacer contigo. No hay nadie diferente, no hay nadie especial. Dios nos ha llamado a todos. Cerremos nuestros ojos, iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Es fácil a veces poder seguir a Jesús en la iglesia. Fácil. En los grupos vida. Pero es un poquito más retante cuando tenemos que en el trabajo levantarnos. Cuando tenemos que levantarnos en la escuela. Cuando la gente extranjera nos tenemos que conectar con ellos y ser diferente a ellos. Jesús vino a cambiar una cultura que estaba establecida, que era de pecado, de hacer lo que quisieran. Y Jesús vino y dijo, no, así no es. Eso no es lo que yo tenía planificado para el mundo. Y vino a hacer cambios. Y unos le siguieron y otros no le siguieron. Y unos están dispuestos a pagar un precio y otros no están dispuestos. Pero Dios vino a hacer esa diferencia y la quiere hacer con nosotros. Donde sea que nos metamos, podamos ser luz y podamos ser sal. Que podamos hacer la diferencia. Que podamos entonces realmente actuar como los escogidos, como los extranjeros. Que podamos lograrlo. Tal vez no sabes predicar, tal vez no sabes hacer un sinnúmero de cosas. Pero no importa, hacer la diferencia. Haz la diferencia. No te rías de los chistes, colorado. No digas mentira, no te robes los utensilios del trabajo. No hables traer discordia, sino trae paz. Que pueda la gente decir, este se ve diferente, esta se ve distinta. Eso es lo que estamos estableciendo hoy. Que podamos actuar como extranjeros,
como elegidos. Amén. Aleluya.